Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como grupo queremos darles la bienvenida a esta charla que hace parte de todo lo que hemos podido ver durante ayer y hoy. Hoy vamos a hablar sobre evaluaciones en procesos de selección. Eh, Realmente temas muy interesantes para todos, tanto las personas que están adentro en las empresas como aquellas personas que están en toda la fase de recolocación laboral. Información muy útil que hemos preparado para ustedes. Estamos o vamos a estar en esta charla Manuel Barrios. Él hace parte también del equipo de DNA, está en Chile, perdón, en Perú. Roxana Pérez está también en Perú. Ella es la Talent Acquisition de una empresa que se llama Nexa en Perú, responsable por la operación de Perú y Brasil, y va a estar con nosotros acompañándonos en toda la parte práctica que vamos a compartir con ustedes del tema de hacer de evaluación como tal. Dale, Manuel. Así es, Juliana. Muchísimas gracias por esta breve introducción. A todos los participantes, obviamente agradecerles por su tiempo y la predisposición para participar de este webinar y en realidad de toda esta ruta laboral del Grupo DNA, que efectivamente tiene como foco poder fortalecer, obviamente, las visiones y las tendencias que tenemos en el mercado latinoamericano y que les va a dar seguridad para poder entender desde el otro lado de la mesa cómo se manejan los procesos tanto de reclutamiento, de selección, temas de empleabilidad, y que va a ser un conocimiento que les va a servir, bueno, de ahora hacia adelante, y yo creo que todo el transcurso de su carrera profesional. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente y contarles un poquito cómo va a ser la estructura y la dinámica de la conversación del día de hoy, ¿no? Vamos a tener una primera parte que va a estar mucho más alineada a algunos conceptos principales, básicos que tenemos que tener en consideración para estas evaluaciones en los procesos de reclutamiento. Y luego ya una segunda parte que tiene que ver con la ejecución pura, ¿no? Con casos reales, efectivamente qué es lo que sucede en el mercado y sobre todo compartiendo la experiencia ya de cara con el cliente. En este caso, efectivamente, nos acompaña Roxana Pérez de Nexa, que nos va a dar este approach y algunas recomendaciones adicionales que nos van a ayudar en todo este camino, efectivamente, para poder entender cómo salir adelante en estas evaluaciones que se pueden realizar a través de Assessment Center o determinado tipo de procesos de reclutamiento y selección. Así que, sin nada más, dejo a Juliana para que nos dé las indicaciones principales, los principales conceptos y sobre eso vamos avanzando. Gracias, Manu. Bueno, pues arranquemos y entremos en materia. La charla, como ya lo dijimos, va a reflejar un poco, o queremos compartir con ustedes, información tanto teórica como práctica de esa fase tan importante dentro de un proceso y de hecho dentro del ciclo de un colaborador en una compañía, como es la parte de evaluación. Vamos a ver algunos mitos. Realmente nosotros a veces dejamos de lado contemplar la palabra global de evaluación y nos limitamos a pensar que solamente en procesos de selecciones donde nos evalúan como profesionales, y no es así. Entonces vamos a ver cómo estas diferencias y la importancia de contemplarlas tanto en procesos de búsqueda de oportunidades laborales como en el ciclo de la persona cuando ya está dentro de la organización. ¿Listo? Perfecto. Arranquemos. Bueno, normalmente contemplamos la evaluación desde el inicio al fin en el ciclo de la persona dentro de una organización. Es muy importante la evaluación en esta fase inicial cuando las empresas están buscando a sus colaboradores. Desde allí ya empieza algo tan robusto como la evaluación. Desde el mismo contacto telefónico, el psicólogo o el headhunter empieza a evaluar muchos aspectos de la persona y de sus competencias, un poco buscando que estén alineadas con lo que están requiriendo para cada uno de los perfiles. Esa es como uno de los pilares importantes desde la parte de selección. También la contemplamos y la tenemos muy presente en ya el proceso robusto de selección como tal, cuando nosotros como candidatos participamos para la búsqueda de un empleo.
Allí se encuentran las entrevistas individuales, las entrevistas grupales, los procesos como tal de aplicación de pruebas, de assessment center, que también vamos a revisar. Ahí también está inmersa la parte de evaluación. Dentro del ciclo de la persona, ya una vez adentro en la organización, está contemplado dentro de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es una vez durante un año más o menos, y finalmente lo que busca es realmente ver la capacidad de la persona para seguir adelante dentro de un proceso de carrera dentro de la empresa. Esto también se junta a la parte de desarrollo. Y muchas compañías ya tan robustas que de hecho tienen contemplado el crecimiento supremamente organizado de las personas, ingresan o sí, meten la parte de evaluación para medir potencial y plan de sucesión como tal. ¿Listo? Perfecto. ¿Para qué sirve la evaluación? Normalmente creemos cuando es la evaluación que solamente funciona para ese momento de inicio de selección como tal. Y la evaluación está presente en muchos momentos de la organización. Le apunta, obviamente, al tema de desarrollo de la persona, identificar sus niveles de competencias, sus habilidades, identificar esos gaps que, por ejemplo, algunas áreas, algunas personas tienen y que como talento humano debemos hacer y cuánto tiempo nos va a llevar desarrollar una persona a un nivel deseado. Pero también la evaluación aporta mucho a los procesos. Cuando nosotros evaluamos a una persona, identificamos, por ejemplo, cuáles son esas competencias que requieren para determinarlas dentro de un job description. Entonces, viendo realmente, por ejemplo, en un día a día, un gerente comercial, cuáles son esas capacidades, cuáles son esas habilidades y comportamientos que debe poner en su gestión, empezamos a identificar temas de procesos dentro de la organización. Para eso también le funciona a la empresa evaluar a la gente. Generalmente también funciona mucho para determinar qué tan cerca o qué tan lejos está un equipo, por ejemplo, directivo, de ese perfil ideal de liderazgo que necesitamos hoy en día dentro de la organización. Entonces, si se dan cuenta, son escenarios diferentes de solamente el inicio, o sea, solamente la fase de selección y de reclutamiento, y aporta estratégicamente de manera muy importante dentro del desarrollo de una empresa como tal. ¿Listo? Ahora vamos a ver un video y vamos a reflexionar algunas cositas de comportamiento que vemos ahí. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Bien fenomenal. Okay, Reeds. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please.
If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Vale. ¿Cómo les pareció el video? Aunque nos sea difícil pensar que de esa manera se evalúa la selección o no de una persona, hace mucho tiempo tenemos prácticas en las organizaciones como esta, ¿sí? Eso no quiere decir que solamente la parte práctica que acabamos de ver con un ejemplo como esto sea lo que hoy en día las organizaciones utilizan para selección, pero sí está muy orientado al tema de evaluar el comportamiento de las personas y cada vez esa parte comportamental va cobrando un puesto más importante en la decisión. Entonces, ¿qué podemos ver del video? Reflexionamos un poquito y es muy interesante. Si se acuerdan al inicio, lo que vimos fueron preguntas generales que él le hacía a todos los aspirantes y si detallaron muy bien las respuestas, son respuestas también muy similares, ¿sí? Finalmente somos seres humanos, entendemos que estamos en un ambiente de evaluación, nos preparamos de alguna manera para mostrar interés a algo que se llama cultura, a algo que se llama tipo de organización y hacia allá nos preparamos para dar nuestras respuestas. Hasta ahí ninguno se estaba destacando, ¿sí? Todos respondían muy parecidos, sin decir igual. Ya la diferencia se empieza a ver cuando empiezan a colocar a las personas en escenarios inesperados, ¿sí? Donde realmente lo que se observa es el comportamiento de cada uno y ahí sí que empiezan a haber diferencias. Está la persona que simplemente se va para atrás y no muestra disposición para ayudar. Está la persona que queda perpleja y no sabe ni para adelante ni para atrás ni nada. La persona que alza la mano y dice, yo ayudo, o no es necesario que le diga, ven, ayúdame, sino por iniciativa propia lo hace, se mete en el rol de la situación y empieza a actuar de manera natural. Eso es lo que finalmente las áreas de talento humano y las compañías están buscando, evaluando comportamientos como tal. ¿Listo? Entonces, con este ejemplo les digo, si bien eran cargos, y ahí lo mencionaban, para cargos de practicantes, de esta manera se generan evaluaciones, y ahorita vamos a ver el tipo de assessment center, que lo que buscan es complementar cada vez más esa toma de decisión.
hacerla mucho más objetiva, sumar aspectos importantes como el comportamiento, como el conocimiento técnico, como una entrevista, para realmente que la organización logre apuntar cada vez más a aquellas personas que personal y profesionalmente sean más ajustables a lo que están buscando. ¿Listo? Se van a encontrar con este tipo de evaluaciones y vamos a hablar también de ellas acá. Vale, sigamos. Bien. Entremos en materia de qué es un assessment como tal. Su nombre lo dice, assessment es una palabra que nos deja evaluar, nos deja decir es una evaluación, es un escenario en el que se logra obtener una consideración, una apreciación o una percepción de algo o de alguien. ¿Listo? Era lo que yo les decía al inicio. No tenemos que esperar a tener una citación para presentar unas pruebas, a tener una citación, a una entrevista para esforzarnos en la evaluación. Desde el sondeo telefónico se empieza a generar evaluación de la persona, la forma como respondemos, la forma, la precisión con la que damos la respuesta a las preguntas que telefónicamente nos empiezan a hacer. En el proceso de selección ya la puntualidad con la que llegamos a la cita, la seriedad con la que tomamos los casos y respondemos a todas las preguntas, todo eso hace parte de la evaluación. Por eso yo aquí menciono, no sé si es el porcentaje exacto 50-50, pero sí tiene un tema muy relevante, lo que yo soy como profesional, por lo que me he preparado, la experiencia que he tenido hacia atrás, pero también tiene un peso muy importante mis habilidades, mi personalidad y mi comportamiento. Entonces, todas estas esferas las evalúan o las evaluamos dentro de un proceso de selección. Bueno, hoy en día podemos hablar de diferentes tipos de evaluación. La entrevista es algo que todavía cobra una importancia muy grande dentro de la toma de decisión. Hay entrevistas técnicas, hay entrevistas psicotécnicas y buscan en su gran mayoría cotejar esa información que tenemos, por ejemplo, en la hoja de vida con la realidad del alcance y la habilidad que tiene la persona frente a lo que nos expone en un documento. Ahí empieza la evaluación, ahí ya hay evaluación. La entrevista puede ser grupal o individual, evidentemente varía dependiendo del seniority o el nivel para el cual se está evaluando a la persona. Me atrevo a decir con la experiencia también que tengo en este tema, que los cargos de pronto más base de la organización, sin problema, los evaluamos en una entrevista grupal, y a medida que son cargos mucho más estratégicos dentro de la empresa, ya se empieza a hacer una entrevista mucho más individual, ¿sí? Ahí, por muchas razones, porque entramos a profundizar muchos temas, porque las personas se sienten más cómodos, obviamente, en cierto nivel de estar solos con el entrevistador. Entonces, pero existen todavía las entrevistas grupales. No solamente evaluamos nosotros como talento humano o como headhunters dentro de las organizaciones, la persona del área tiene injerencia en la toma de decisión, entra a entrevista y da un aval de un concepto de la persona evaluada. Personas que nosotros como expertos en evaluación entrenamos, y de hecho no tienen que ver nada con recursos humanos, también los entrenamos para hacer entrevistas con un foco técnico, con un foco comportamental, pero las personas ya están capacitadas para evaluar y lo hacen de manera adecuada. Hay otro tipo de evaluación que es el que nosotros conocemos como, o lo categorizamos como con lápiz y papel, ¿sí? ¿Por qué lápiz y papel? Están todavía aquellas pruebas que se llaman proyectivas, tienen un componente psicológico muy grande. La naturaleza de esas pruebas son clínicas inicialmente, pero están totalmente ajustadas para leer
o tratar de evaluar a la gente en un ámbito organizacional. Entonces aquí hay pruebas como, y las pueden conocer o las han escuchado, el UARTEC, que es de dibujos, donde está toda la parte de 8 o 16 campos, ese de personalidad, proyectivo. Hay otros de dibujo, de las manchas, que se llaman Rorschach. Todas estas pruebas todavía están y son válidas dependiendo el estilo de la organización. Hay pruebas que hoy en día, me atrevo a decir que ocupan el 90% del tipo de pruebas de selección, que son las digitales, donde podemos evaluar competencias, personalidad, valores, temas técnicos como tal. Entonces, estas estamos ya en esta época mucho más familiarizados, hacemos la programación, la persona ingresa, genera los test, unos más largos que otros, pero que tienen mucha relevancia en el proceso. Ahí hay algo importante y es, hoy en día la gran mayoría de estas pruebas tienen un nivel de confiabilidad muy alto, pues que lo podemos medir. Entonces, uno de los tips que de hecho vamos a ver en adelante es tomarnos contar que si bien nosotros no tenemos o al ojo humano no alcanzamos a identificar cuáles son esas preguntas que de pronto estarían atadas con otras para realmente tener un desempeño adecuado, pero sí partamos que las pruebas hoy en día miden nivel de confiabilidad y por ahí descartan a los candidatos o los dejan avanzar dentro del proceso. Entonces, no pretendamos mostrar lo mejor de nosotros en esos test. Necesitamos ser totalmente transparentes y hacerlo de la mejor manera para que sigamos avanzando dentro de los procesos. Y hay otro tipo de assessment que hoy en día se utiliza mucho, que de hecho se asocia al video que vimos, que son los assessment centers, son centros de evaluación, ¿sí? Lo que pretenden los assessment centers es ver algo diferente a la valoración técnica y de perfil que podemos tener de la persona, tanto con su hoja de vida como las entrevistas, y realmente tratar de entender el comportamiento y la personalidad de la gente un poco más profundo. Entonces aquí, y es un grupo muy grande de assessment centers, donde menciono solamente los que más se utilizan a nivel organizacional, que son los juegos de roles, algo que se llama canasta de papeles, que ya vamos a hablar un poquito, y los estudios de caso. ¿Listo? Esos son como los assessments que más se utilizan hoy en día. Bien. ¿Qué son los assessment centers? Como mencionaba, es una metodología que se utiliza para ver en detalle características de personalidad y comportamientos de los evaluados. A veces tienen que ver o tienen relación con la expertise previa del ejecutivo, ocasionalmente no, y depende de lo que esté, del tipo de assessment center que estén aplicando. Los assessments son complementarios a un proceso de selección. No hay casos en los que solamente pues con el assessment como el que vimos en el video tomen decisión, no. Se alimentan otros aspectos del proceso, algo técnico, una entrevista individual, diferentes fases, pero el assessment le deja ver al área de talento humano mucho en tema de comportamiento, que finalmente es algo que no es tan fácil ver en una entrevista one-to-one, o no es tan fácil ver en un test que si bien nos arroja información, con el assessment cotejamos esa información y tenemos cada vez más certeza de la persona o de las personas que vamos a seleccionar. Esos son los tipos de assessment que más se utilizan hoy en día a nivel organizacional, y también va muy categorizado al nivel de perfil que estamos evaluando. Entonces, el que yo les mencionaba, que es canasta de papeles, realmente es un folder
que le da a la persona, al evaluado, en el que hay muchos memos o muchas cartas o muchas acciones importantes por hacer. Entonces, muchas canastas de papeles, de hecho, están compuestas entre 5 memos y 10 memos, donde hay una instrucción o hay un tema que la persona tiene que leer, analizar y dar solución y empezar a priorizar con el agravante para el candidato que tiene que ver con un tiempo límite, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en un caso real y tuviéramos 10 memos, todos igual de importantes, pero decimos, bueno, esto los alcanzo a hacer hoy y esto los alcanzo a hacer mañana. En la evaluación no pasa. En la evaluación te dan 10 memos y te dan 1 hora para resolver cada memo y también temas adicional de entre esto y esto, ¿qué sería prioritario para usted? Entonces, esto se llama canasta de papeles. Si habláramos de competencias, esta actividad, este assessment, lo que permite ver a grandes rasgos o lo que evaluamos en esa actividad más que todo es tema de planeación, visión estratégica, análisis y resolución de problemas y gestión del estrés, ¿sí? No solamente basado en la respuesta que nos da el candidato, no, eso no es solamente lo que va a mi respuesta o mi evaluación frente al candidato. También es con qué importancia le dio, el lenguaje verbal y no verbal, el estrés que de pronto me dejó ver en esa situación. Todo eso hace parte de la evaluación, todo eso hace parte de evaluar el comportamiento, ¿sí? No solamente vemos el resultado, sino detrás de ese resultado, qué hubo como persona, qué movió, dónde realmente se ve la habilidad de persona, todo esto. Hay otra actividad u otro assessment que es muy reconocido a nivel organizacional, que es el juego de roles. El juego de roles que pretende este sí es más grupal, se sienta en una sala, más o menos 6, 7 personas, y cada uno tiene un rol, ¿sí? Cada uno, una persona puede ser el dueño del banco, la otra persona puede ser el presidente de la república, el otro puede ser simplemente la maestra del colegio, ¿sí? Y la idea es que tú asumas el rol en todo el sentido de la palabra, buscando normalmente este juego de rol, lo que busca es un consenso entre todas las personas que hacen parte de esa mesa, ¿sí? Obviamente, dependiendo tu rol, si tú eres el presidente, tu nivel de impacto, de liderazgo, de gestión debe ser diferente de pronto al señor del banco y de pronto a la maestra de la escuela, ¿sí? Sin restar importancia a los roles, eso no es lo que vemos nosotros como evaluadores, sino las acciones que tú haces dentro del rol que te toca en ese juego, ¿listo? Entonces, ahí, por ejemplo, hablando de competencias, vemos liderazgo, visión estratégica, gestión del estrés, la parte de negociación, la parte de comunicación, tanto verbal como no verbal, el tema de manejo de conflictos porque se presentan, y el tema de flexibilidad. Es por decir algunas competencias que vemos con esa actividad. Y esos dos casos también son de assessment. Estudio de caso hoy en día se utiliza mucho para evaluar posiciones de primer y de segundo nivel. ¿En qué consiste el estudio de caso? Te dan un tema específico normalmente, pero no es siempre, normalmente es algo que tiene que ver con tu expertise técnica, ¿sí? Si tú eres financiero, seguramente va a ser un caso financiero. Si tú eres logístico, algo que tenga que ver con logístico, con tema de comercio exterior, en fin, algo en lo que tú seas fuerte profesionalmente. Te dan el caso, te dejan prepararlo, muchas organizaciones y muchos estilos, de hecho mandan caso y la persona tiene 1 semana para prepararlo. Le dicen que va a ser importante que utilice una presentación en PowerPoint,
el tiempo que vas a necesitar para exponer tu caso es de 40, o sea, te dan algunos parámetros, pero te dejan preparar eso. Entonces, ahí nosotros normalmente lo que vemos es, por ejemplo, competencias como planeación, visión estratégica, análisis y resolución de problemas, innovación. Lo que les digo, estos casos normalmente están dados para primer y segundo nivel dentro de una organización y deja ver mucho en tema estratégico y de liderazgo. Entonces, a eso también nos podemos ver enfrentados. Y las dinámicas y lúdicas es otro tipo de assessment que son estas de pronto que han tenido la oportunidad de participar, en las que nada que ver con la experiencia de nosotros, absolutamente nada, pero que sí te sientan con personas de pronto de tu mismo cargo para el que te están evaluando o personas de cargos totalmente diferentes, de hecho no tienes ni, pero la idea es ponerlos en una situación donde puedan interactuar de manera dinámica y ahí vemos, por ejemplo, mucho el tema de trabajo en equipo, comunicación, y son estas actividades como les damos véngalos, deben dar nivel de 2 pisos. Uno dirá, bueno, pues perfecto, lo hago. No es nada difícil, pero lo que nosotros como evaluadores empezamos a ver es el comportamiento tuyo, por ejemplo, hacia la resolución de problemas, hacia el trabajo en equipo, la comunicación que tienes con las personas con las que estás, si te posicionas como líder o no, y eso no es ni bueno ni malo, ¿sí? Acuérdense que no para todas las empresas ni para todos los cargos necesitamos los mismos niveles de competencia ni las mismas competencias. Entonces, a partir de ahí, lo que debemos hacer es entender muy bien qué nos están exigiendo en cada una de las actividades y realmente actuar de la manera más transparente posible, siendo yo y conociéndome como persona y profesional. Manu, te dejo el siguiente slide. Muchísimas gracias por, obviamente, esa introducción y por la claridad de los diferentes tipos de evaluaciones que tenemos en el mercado. De hecho, ahora la idea es contextualizarlo a la coyuntura actual, ¿no? Y qué es lo que ocurre hoy en tiempos de pandemia, qué es lo que más se valora, y eso es un poquito lo que les voy a comentar brevemente, ¿no? Qué es lo que pesa más probablemente a la hora de pensar en un profesional, a la hora de tomar una decisión, en pensar si pasa a una siguiente etapa del proceso o no, y también cuáles son las competencias que actualmente son mayormente demandadas en Latinoamérica y que serían estas competencias transversales que deberían tener todos los colaboradores, que obviamente es la expectativa que el mercado demanda el día de hoy y que son las que hacen despegar a un perfil sobre otro. Entonces, entramos ya un poquito en el contexto, pues, imagínense que yo vengo hablando del tema de las competencias soft o estas habilidades interpersonales, temas de conductas o temas de inteligencia emocional desde el año 2012 en las empresas, ¿no? Y en los rubros más duros, llámese minería, energía, oil and gas o el rubro de construcción, siempre pesaba muchísimo más el conocimiento técnico, ¿no? Era lo que le daba ese valor agregado al colaborador, ese conocimiento técnico, su expertise, el área donde trabajó, efectivamente, el conocimiento de determinado tipo de manejo de máquinas, por así decirlo, ¿no? Y esto terminaba pesando, no sé, pues el 80% como factor principal para poder tomar sobre una persona. Y si tenía ciertas habilidades interpersonales, bueno, era un valor agregado, ¿no? Ese nivel de comunicación multinivel, de repente la capacidad de poder generar sinergia o empatía con otras personas o equipos que trabajaban directamente con él. Entonces, ¿de qué es lo que pasó en el mercado, no? Obviamente las empresas se dieron cuenta de que a pesar de que se encontraban en un rubro de repente un poco más duro, un poco más técnico, se dieron cuenta que probablemente tenían profesionales que podrían ser muy buenos en lo que hacían en el día a día, pero sin esas habilidades interpersonales, obviamente te podrían generar otras cosas en paralelo. Llámese de repente un mal clima laboral, o de repente altos niveles de rotación, o simplemente personas que no llegaban a desarrollar otros perfiles dentro de la empresa. Entonces el conocimiento se quedaba estático y no era algo que venía reflejándose como que en cadena, es lo que tiene toda empresa como objetivo. Entonces se dieron cuenta de que a pesar de tener buenos resultados, si comenzamos a involucrar a las personas en este proceso, los resultados serían muchísimo mejores.
Entonces, ya podemos decir que en el año 2015 hacia adelante, como que se comenzaron a equiparar este tipo de competencias a la hora de hacer una entrevista o evaluar a un colaborador. Entonces, podríamos decir de que una persona podría tener conocimiento técnico, pero si en paralelo no tenía estas habilidades interpersonales que ayudaban a complementar esto para ser un profesional bastante, de alguna otra manera, influyente, que tenga una comunicación en los profesionales, de mostrarse engage de manera natural, entonces ese profesional no era tan potente y las cosas se comenzaron a equiparar. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Bueno, y con casos reales, ¿no? Tengo clientes, obviamente, del rubro de la minería que me comentan y me dicen, Manuel, sí o sí necesitamos que las personas tengan esta capacidad técnica para determinado tipo de funciones. Que las cumplan al 50% es suficiente, porque por último la parte técnica o ese 50% que le falta, nosotros se los podemos enseñar. Pero algo que no es negociable es esta parte blanda, estas competencias soft, estas habilidades interpersonales. Necesitamos que tengan estas características mucho más de líder integrativo, efectivamente una persona con un cierto multitasking para poder variar rápidamente sus funciones y adecuarse a lo que el día a día exige. Personas que simplemente tengan la capacidad de desarrollar otras personas que trabajen directamente con él a través del mentoring, a través efectivamente de esta cercanía. Entonces, esta parte comportamental ya no es negociable. Al contrario, se vuelve una prioridad que puede ser más importante que la parte técnica. ¿Por qué? Porque probablemente la parte técnica uno la puede aprender en 1 o 2 años, en la experiencia dentro de la empresa. Pero la parte comportamental es mucho más difícil. Y cuando queremos desarrollar a un perfil que probablemente no tiene estas habilidades por default, por así decirlo, es un poco más complejo, el camino es más largo y a veces puede ser hasta frustrante o imposible. Entonces tratamos de ya encontrar profesionales que tengan estas habilidades desarrolladas y que les facilite, obviamente, la comunicación, a nivel de delegar cosas, a nivel de reconocer a personas, obviamente que sea un camino mucho más fácil y mucho más asertivo que ayude a la organización a tener mejores números de los que probablemente ya tenía. ¿Ok? Entonces, obviamente la parte soft ha tomado mucha relevancia en el mercado ya desde años atrás y en la coyuntura actual, obviamente en un entorno 100% digital y donde ya ni siquiera puede haber esa presión que te daba el espacio físico, por así decirlo, tener a las personas cara a cara, personas que prácticamente no están comprometidas con su líder terminan siendo improductivas y esto impacta directamente en el número final del negocio. Entonces, si tenemos personas que están enganchadas, comprometidas y obviamente alineadas con la cultura de la empresa, sus conductas, comportamientos, hacen fit con esta cultura, obviamente va a ser mucho más fácil el camino y el desarrollo de las mismas. ¿Ok? A ver, para cambiar aquí un segundo. Juli, ¿me ayudas con la diapositiva, por favor? Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, y entrando a las grandes competencias que las empresas demandan actualmente, ¿no? Y son estas soft skills que de alguna u otra manera están ahorita en el centro de atención y que son muy demandadas por parte de las empresas como prioritarias para cada uno de los perfiles que puedan ser considerados en un proceso de reclutamiento y selección, ya sea desde un perfil mucho más operativo hasta un nivel mucho más gerencial. Obviamente, las intensidades van a variar, pero en líneas estas competencias son las que más se demandan, ¿no? Y esto es fruto del conocimiento que tenemos, luego de hablar con diferentes tipos de profesionales en el mercado latinoamericano, ¿no? Y obviamente el liderazgo integrativo siendo la principal, obviamente el tipo de líder jerárquico, el tipo de líder mucho más vertical, ha quedado desfasado en el mercado y probablemente en la coyuntura actual ya no funciona. ¿Por qué? Porque tiene que haber de alguna otra manera esa empatía, ese altruismo genuino por poder entender qué es lo que le está sucediendo a tu colaborador del otro lado de la mesa para poder ayudarlo, soportarlo y de esta manera esta persona sea mucho más productiva en el día a día. Y esto solamente se logra a través de este liderazgo mucho más influyente, este liderazgo mucho más integrativo y que a través de la empatía y esta comunicación bastante horizontal logra que las cosas sucedan, ¿no? No quiere decir que ya no existan líderes de alguna otra manera más dominantes o jerárquicos en el mercado. Eso todavía va a permanecer. Pero los que están tomando protagonismo ya desde hace un buen tiempo y en la coyuntura actual son 100% indispensables, son ese tipo de líderes o este estilo de liderazgo mucho más integrativo, ¿no?
El tema también es una competencia, una conducta, algo que está muy relacionado a la madurez profesional, es el tema de la accountability, ¿no? Esto es algo que se requiere muchísimo en los profesionales porque, claro, imagínense, en la coyuntura actual escuchamos mucho el tema de que factores externos son los que pueden impactar directamente en la productividad de un colaborador. Sin embargo, es el momento en que nosotros tenemos que cuestionarnos y pensar de que estamos en una coyuntura que es igual para todos, en cualquier parte del mundo, con algunas variaciones, con unos casos muy puntuales, obviamente, pero en general es una situación difícil en el escenario global. Y nosotros somos los responsables de hacer que estas cosas, de alguna otra manera, en el ambiente laboral, comiencen a reflejarse en resultados, haciendo las cosas de una manera diferente o apuntando siempre a tener, de alguna otra manera, una solución integral para lo que estamos buscando. Entonces, para ello, tener un perfil que efectivamente asuma la responsabilidad de lo que tiene el día a día, independiente de las variables externas, y orientarse a lograrlo, es algo que se valora muchísimo en ese tema de las habilidades interpersonales. ¿Ok? Y por último, el tema de la adaptabilidad, ¿no? Que es algo que se ha comentado muchísimo en esta ruta laboral y que se viene hablando muchísimo en el mercado. Pero no solamente es la adaptabilidad de tratar de hacer las cosas de una manera diferente, sino es ese cambio constante, es ese rechazo al status quo. ¿Por qué? Porque en la coyuntura actual también es un poco difícil poder predecir o generar una estrategia a mediano o largo plazo cuando las cosas son tan cambiantes en el día a día. Entonces, si no tenemos esa capacidad o esa piel gruesa, como se dice, para poder entender de que el mercado está muy dinámico y tenemos que adaptarnos rápidamente a lo que sucede en el día a día para tener una solución y ir viviendo y trabajando sobre la prueba y el error, entonces probablemente es un perfil que si no es adaptable, va a quedar desfasado en el mercado y obviamente se vuelve mucho menos productivo o de repente se vuelve mucho menos atractivo para lo que el mercado actual necesita. Entonces, estas tres competencias basadas más por el lado comportamental terminan siendo 100% indispensables y algo que todos los profesionales deberíamos cuestionarnos y decir efectivamente qué tanto las tenemos desarrolladas o qué tenemos que hacer efectivamente para tener un mejor performance en este sentido. ¿Ok? Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Antes de entrar un poquito a los tips, que en esa parte Juliana nos va a acompañar nuevamente, me gustaría probablemente dejar estas recomendaciones para el final, para poder entrar ya directamente con el caso real del cliente, conversar un poquito sobre las experiencias que hemos tenido con Nexa en el tema de las evaluaciones. Así que antes de entrar les voy a pasar un breve video sobre lo que hace Nexa en el mercado, para que ustedes puedan tener claridad sobre eso. Tenemos una conversación con Roxana, que obviamente es la encargada del proceso de Talent Acquisition en Nexa, de manera corporativa, y sobre esto al final ya les dejamos algún tipo de recomendaciones mucho más importantes para lo que puedan estar buscando. ¿Ok? Que o negócio seja mais ético e responsável. Isso é pluralidade para a Nexa, uma cultura aberta, igual e diferente, que provoca e se questiona, que aprende com os outros, que transcende e confia. Eu, você, eles, elas, nós, todos, de diferentes países, diferentes raízes, diferentes idades, diferentes gêneros. Nosotros somos personas que juntas levam a mineração para o mundo. Para o mundo. E nós somos as pessoas que juntas sonhamos com uma nova mineria. E nós já sabemos como vamos fazer essa revolução. O seu jeito é o nosso jeito. O seu jeito é o nosso jeito. O seu jeito é o nosso jeito. Tu maneira es nuestra manera. Your way is our way. Nexa, tu manera es nuestra manera. Buenísimo. Genial, vamos. Ok, buenísimo. El video de Nexa. Nexa Resources es una empresa que está en el rubro de la minería, obviamente tiene operaciones en Perú y Brasil. Y bueno, ahora nos acompaña Roxana Pérez, como les comentaba, para poder internalizar un poquito más en la importancia, ¿no? De obviamente realizar este tipo de evaluaciones, estos assessment centers, y también poder entender cuáles son los objetivos que se tienen como empresa y de qué manera podemos darle esta información al
al mercado, a los candidatos, a las personas que obviamente están en estos procesos de reclutamiento y selección, para poder entender qué es lo que más se valora, ¿no? Entonces, Roxana, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en la sesión del día de hoy. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre ti, tu perfil, sobre Nexa y sobre esos pilares que son tan importantes para la organización? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Un gusto estar acá para poder contarles un poco sobre la experiencia, sobre lo que estamos haciendo en Nexa, que está bastante interesante, ¿no? Bueno, yo trabajo en el área de Talent Acquisition en el corporativo de Nexa. Veo los procesos de selección, tanto para las áreas corporativas como también para algunas gerencias de las unidades de Perú, algunos procesos también de Brasil, y un poco el objetivo es poder trazar una forma de trabajo más estándar, más padronizado, ¿no? Tanto para Perú como para Brasil. Y también me encargo de ver el proyecto de onboarding global, que ahora les voy a contar un poquito, que creo que es importante contarles ese tema, y todo el tema de marca empleadora, ¿no? De employee branding. Entonces, un poco para poder contextualizar este video que les mostramos de pluralidad, en Nexa nosotros estamos en un momento bastante importante, bastante interesante, porque estamos generando todo un cambio cultural, que es nuestro Jeito Nexa, nuestra manera Nexa que han podido ver en el video. Y un poco es poder traer acá qué es lo que realmente buscamos para los profesionales que ingresan a la organización. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales que tienen que ver con nuestra manera de ser. Y estoy orientado a trabajar el tema de ser personas con inteligencia, pero no inteligencia de coeficiente intelectual, sino inteligencia para poder hacer las cosas diferentes, coraje para poder levantar la mano y decir esto se puede hacer de otra manera, entusiasmo para poder hacer las cosas y entusiasmar y también contagiar a las otras personas, ¿no? Entonces, un poco eso trae Nexa en sus pilares. Esto es una propuesta a nivel global. Nexa está, como comentó Manuel, en Brasil, en Perú, tenemos oficinas en Luxemburgo, en Estados Unidos, ¿no? Y la idea es poder estandarizar esta forma, esta cultura que Nexa pide para las personas que estamos dentro de, ¿no? Y la forma como lo conceptualizamos, ¿no? En la realidad, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque es lindo cuando está en papel, en una presentación, pero lo más importante es cuando realmente lo vives y lo haces, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene Nexa en estos momentos, ¿no? Buenísimo. Y Roxana, también ya basado en tu experiencia desde el punto de vista del reclutamiento y de la selección, ¿no? ¿Por qué es importante para ti identificar inicialmente estas competencias, conductas o temas de inteligencia emocional en estos postulantes a la hora de este proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que acá hay varios puntos, ¿no? O sea, tienes el tema de poder identificar a las personas que estén alineadas a la cultura. Nosotros hablamos un poco de fit cultural, porque la idea es poder hacer esa conexión que deberían de tener los candidatos que ingresan a la empresa y que están acorde con la creencia, con la cultura, ¿no? A raíz de eso también, definitivamente, cuando haces un proceso de selección tienes que evaluar la parte técnica. Cuando es una empresa minera, en algunas posiciones necesitas tener el conocimiento técnico para algunos puestos, las competencias, los soft skills que son fundamentales, porque si tú realmente, Juliana y tú conversaron mucho sobre ese tema, ¿no? El tema de las competencias, de los soft skills, las personas traen estas habilidades para poder demostrarlas dentro de, ¿no? Dentro de la organización, para poder desarrollar algunos proyectos. Cada persona debe tener ciertas características para cada área, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos los procesos de selección, tratamos de identificar el fit, porque realmente tenemos que ver si va acorde, si realmente hacen sinergia. Las competencias técnicas dependiendo también pues de la posición, porque hay posiciones que pueden empezar con conocimiento general y de ahí van adaptándose, van teniendo el conocimiento técnico, lo van aprendiendo, como es el caso de los chicos, de los practicantes, ¿no? Que después se quedan a trabajar con nosotros. Y el tema de las habilidades blandas, ¿no? De estas competencias que necesitamos tener. Más ahora,
que estamos en un entorno VUCA, ¿no? En este entorno volátil que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana voy a estar aquí o mañana voy a estar en otro lado, ¿no? Cómo nos cambió la vida este momento diferente que estamos viviendo, ¿no? Y ahí traigo un poco el tema de esta competencia que es bien importante, que es el tema de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Si tú eres flexible cognitivamente, puedes lograr que esta forma de trabajo diferente pueda adaptarse y puedas adaptarte para poder lograr resultados, ¿no? Entonces creo que por ahí un poco entramos a tallar en poder tomar diferentes formas de trabajo, diferentes formas de evaluaciones y lograr que esto realmente se factibiliza en el día a día, ¿no? En el puesto de trabajo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Era un poquito lo que hablábamos, ¿no? La importancia que han tomado las soft skills, obviamente, en el momento de tomar estas decisiones respecto a las evaluaciones y al proceso de reclutamiento y selección. Y también hay un concepto que da mucha vuelta en el mercado actualmente, ¿no? Es primero personas antes que profesionales. Entonces, es la importancia y la relevancia que tiene que ver este tipo de profesionales que efectivamente te dan ese approach diferente, que está mucho más alineado con el tema competencial, con el tema del fit cultural, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho varios trabajos en conjunto. Recuerdo de repente el Mining Experto, de repente el programa de Trainees, ¿no? Que es el que acabas de comentar ahorita. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto ha variado en los procesos o en los assessment centers que hacíamos antes? Efectivamente que teníamos la posibilidad de tener todos estos role case, esta dinámica de manera presencial, con la coyuntura actual, ¿no? Y ahora, ¿qué recomendaciones tú podrías darle de repente también a los reclutadores, a las personas que están inmersas en este proceso a nivel de este nuevo paradigma o esta nueva realidad, como esta nueva realidad, sí. La nueva realidad que tenemos ahora, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo recuerdo mucho que, bueno, normalmente en esa, cuando hacemos procesos de selección, tratamos de utilizar no solamente una entrevista y una evaluación, sino buscamos que también hagan casos, como comentaba Juliana, ¿no? Los diferentes tipos de casos, conversas, ¿no? Tratamos de involucrar un poco más porque creemos que da resultados, ¿no? Ahora, a diferencia de hacer un assessment físico, personal, que antes era las dinámicas para poder identificar los soft skills, que antes eran, no sé, los casos técnicos, ¿no? En nuestro caso, hicimos un proyecto súper interesante de geólogos en Perú, en Brasil, y hicimos casos, pedimos al área para que pueda intervenir y pueda presentarnos algunos casos súper técnicos para poder identificar si las personas tenían un poco la noción, el conocimiento y también el tema de las habilidades blandas, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Ahora todo se volvió virtual. Ahora ya todos tenemos que estar conectados, trabajamos por home office, ¿no? Nosotros hemos hecho un programa bastante interesante que en estos momentos es el programa de Trainees, donde cambiamos un poco esta forma de poder reclutar. Y, por ejemplo, no solamente es pedir el currículum vitae a la persona para que postule, sino también tiene que hacer un desafío, ¿no? Entonces, pedimos que investiguen un poco sobre las ODS de la ONU, pedimos que investiguen un poco sobre NEX y que nos presenten algún proyecto. Esto va dentro de la postulación, ¿no? Ya cuando identificamos a los chicos con las competencias que buscamos, de ser innovadores, de involucrar a más personas, de trabajar en equipo, de generar este liderazgo, ahí los invitamos para un assessment. Y este assessment fue virtual, ¿no? Lo trabajamos con ustedes, este assessment fue virtual, y la idea era poder lograr que los chicos puedan conectarse con otros porque hacíamos dinámica. Ahora, ¿qué cambió? Ahora los citamos a una sala de Zoom o de Teams y tenemos que armar otras salas más pequeñas para poder juntar a los grupos. Los chicos tienen que estar preparados para poder conversar, ¿no? Para poder, de repente, las personas que son un poco más introvertidas se les dificulta un poco más eso, pero igual lo hacen, ¿no? Entonces, el proceso de selección mudó, cambió, y ahora lo estamos haciendo de forma virtual, pero está generando mucho valor para las personas que están postulando. Por lo menos nos pasó con este grupo de practicantes que entraron a la unidad Cajamarquilla acá en Perú.
participaron, hicieron el desafío, hicieron la dinámica, lograron presentarse y después fue una entrevista, ¿no? Y ahí vamos un poco mirando cuáles son las habilidades que estas personas, estos chicos están forjando, identificando, porque estamos en un momento diferente, ¿no? Y esto me trae también a poder identificar que en estos momentos que las personas están en casa, a veces las personas que reclutamos, que hacemos las entrevistas, nos tenemos que volver también más empáticos, ¿no? Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, decíamos a los chicos es, chicos, sabemos que están en su casa, estamos haciendo una evaluación, una dinámica virtual, de repente puede estar el gatito, puede estar el perrito, puede haber alguien en su casa que van a hacer, traten de ubicarse en un lugar adecuado, traten de, si pasa esto, tranquilos, no se sientan mal, nosotros entendemos. Entonces creo que esa empatía también te ayuda a que la persona no se sienta tan rígida, tan nerviosa, ¿no? Tan complicada, porque puede pasar la mamá a veces por atrás, ¿no? Entonces tratamos de indicarles que tienen que estar en un lugar adecuado, por supuesto, pero que también se sientan con tranquilidad y que no se estresen tanto, ¿no? Porque creo que también te genera más estrés estar en evaluación y no poder de repente estar en un lugar face to face, sino estar detrás de cámaras, como se dice ahora, ¿no? Por la laptop, por internet. Aprovecho y te pregunto, ya que estás hablando, perdón, Manu, de este tema. Entiendo y comparto de pronto a nivel organizacional, se nos da más fácilmente, por ejemplo, generar assessment para trainees, para cargos de pronto que no son tan altos. Podemos como hacerlos más a medida. ¿Qué tanto en Nexa utilizas tu assessment? Alguno de los que mencionamos, estudio de caso, bueno, Assessment Center como tal para posiciones de pronto gerenciales. Cuéntanos un poquito. Bueno, para posiciones gerenciales normalmente no los utilizamos, hacemos entrevistas a profundidad, pero sí hacemos varias entrevistas. O sea, no solamente entrevista el de recursos humanos y el gerente directamente, no. Entrevista el de recursos humanos, entrevista el corporativo, entrevista la business partner de recursos humanos, de la directoría, luego entrevista ya a la persona que va a ser su jefe. O sea, pasa por varios filtros, ¿no? Casos específicos no, para gerenciales no, pero sí para jefaturas. Por ejemplo, ahorita tengo un proceso de selección de un área de compliance y tengo candidato, uno que está en Suiza haciendo una maestría y que puede trabajar con nosotros porque estamos trabajando en home office, ¿no? Entonces tratamos de hacer estas entrevistas y ponerles un caso, pero un caso personalizado, ¿no? Claro. Un caso técnico del área. Pero yo ahí me conecto con él, yo veo lo que él está preparando y nos hace una presentación a todos, ¿no? Tratando de simular una reunión virtual, una entrevista virtual. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y también, de repente, para complementar un poquito la idea ya de cara a las personas que son los candidatos que quieren postular a las empresas, efectivamente lo que les puede ayudar a ellos es tener una estructura inicial, ya que estamos hablando de que la importancia y la relevancia de las competencias blandas en este tipo de procesos. Entonces, si yo no tengo autoconocimiento, no reconozco cuáles son las potencialidades de mi perfil y obviamente mis puntos de mejora desde un punto de vista soft, me va a ser mucho más difícil salir adelante en una entrevista, ¿no? Porque si no tengo ese tipo de respuestas, es como que me quedo un poco en frío con ese tipo de preguntas o con este tipo de dinámicas, cuando de repente haciendo alguna autoevaluación a través de los diversos psicométricos que podemos encontrar en el mercado, efectivamente conocer un poco más a profundidad mi perfil soft y sobre eso entender cómo yo puedo aportar desde mi comportamiento al ambiente laboral, tener claridad cuáles son mis oportunidades de mejora y a la vez tener un plan de acción que tiene que ver con mi desarrollo personal y sobre eso tener un perfil mucho más senior, por así decirlo, ¿no? Con un mayor autoconocimiento y que tenga obviamente una mayor claridad de esas potencialidades y el valor agregado que le puede dar a la empresa de la organización. ¿Ok? Definitivamente. Justo tenemos ya algunas preguntas interesantes del público asistente. Efectivamente, ¿no? El video de Heineken ha llamado muchísimo la atención. Es un video que
es bastante conocido porque sí, efectivamente da la vuelta de lo que se evalúa actualmente y cómo poner en situaciones reales a las personas para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero, a ver, se las comento rápidamente. Es clave la estructura y el orden que tengan en la lectura de tu ventaja competitiva, que sepas responder con tu hoja de vida asociadas a tus logros o manejes técnicas STAR, pero creo que es clave crear un punto de confianza o empatía que va más allá, un punto subjetivo que puede marcar la diferencia, sobre todo ahora que es virtual, ¿no? Es un poco la pregunta no está muy clara, pero creo que se refiere probablemente a lo que veníamos hablando del tema del autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar CVs donde ya aparece un cliché leer esos resúmenes de personas proactivas, orientadas a resultados, trabajan en equipo y bajo presión, y cuando llegan a la entrevista es un perfil totalmente reactivo y analítico. Entonces, no es que un perfil sea mejor que otro, no es que el proactivo sea más demandado en el mercado y el reactivo no, simplemente tiene que ver con un tema de autoconocimiento. Entonces, uno puede ser un perfil totalmente reactivo, reservado, analítico, lógico, sistemático, y ser un talento dentro de la empresa. Porque efectivamente en ese tipo de posición es lo que se requiere. Así es. Entonces, todo depende de cómo está diseñado el perfil del puesto y cuáles son las competencias necesarias que se necesitan para esa posición. Entonces, nosotros no podemos pretender como candidatos de repente pensar de que solamente es un perfil el que se necesita en el gran ambiente laboral, ¿no? Sino ni tratar de adivinar qué es lo que quiere. Entonces, lo único que hay que hacer es genuinos como candidatos y reconocer cuáles son esas potencialidades que tenemos de manera natural y también cuáles podrían ser esos puntos de mejora y obviamente, como bien lo decíamos, tener un plan de acción para eso. ¿Ok? Tenemos una pregunta para Juli. Luz nos pregunta, ¿cómo podría entrenarme o tener herramientas para crear adecuadamente un assessment center? Es de talento humano en busca de una nueva oportunidad y eso es uno de los aspectos que le gustaría fortalecer. Ok, entiendo, Manu, ahí es crear un assessment center, o sea, ella crearlo para dirigirlo. Sí, yo creo que la pregunta va dirigida es, ok, si yo soy obviamente ya del área de gestión humana, ¿qué cosas debería tener en consideración para un assessment center? Entonces, claro, hay diferentes etapas, ¿no? Como tú bien mencionabas, hay las dinámicas, pero creo que previamente debería haber estos psicométricos o estas entrevistas individuales. Ahí, ¿tú qué opinas, Juli? Sí, de hecho, parte mucho de lo que tú decías, Manu, al inicio, que es la parte de el descriptivo de cargo, ¿sí? Finalmente, esa es nuestra carta de navegación para saber, por ejemplo, cuál sería el assessment más adecuado a aplicar. Por eso yo a Roxana le decía, y en las compañías en las que yo he estado también, sin duda la imaginación vuela cuando creamos assessment para cargos de trainee, de pequeños, porque finalmente estamos evaluando el inicio de su carrera profesional y con la evaluación que hacemos, de hecho, los seguimos encaminando dentro de la compañía, ¿sí? Desde ahí parte saber cuál sería el mejor assessment, desde la parte del job description. Yo les puse ahí cuatro opciones de assessment, donde, por ejemplo, sin duda, la canasta de papeles y el de estudio de caso nos va a dejar ver competencias mucho más gerenciales, ¿sí? Entonces, hacia allá tenemos que empezar a volcar el esfuerzo para generar diferentes formas de evaluar o de assessment o diferentes casos que son muy sencillos de generar una primera vez y es irlos mejorando. Si, por ejemplo, la dinámica de canasta de papeles ponen en memos diferentes temas importantes de cada área, ¿sí? Cada gerente, tú le dices, ven, créame tú un tema importante que sea recurrente y que tenga alguna dificultad en tu área, lo que se te ocurra. Tú, dame uno, tú. Todo eso lo juntamos y ese es un caso real de la compañía y se lo ponemos a un candidato para ver cómo reacciona. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer algo tan estratégico como canasta de papeles. Asimismo, el estudio de caso. Un caso real generado por el mismo gerente o una persona de nivel intermedio
es un caso muy adecuado para presentar a un candidato y saber cómo lo soluciona. ¿Cierto, Roxana? De esa manera también logramos evaluar las competencias. No es algo tan difícil, lo importante es saber qué queremos evaluar y ya el caso del assessment lo podemos hacer. Eso. Así es, Ese correcto, es un punto sí. súper clave, lo que comentó Juliana. Súper clave, porque mientras que tú identifiques realmente qué es lo que necesitas, es más fácil poder hacer este proceso. Que es un poco lo que hemos conversado en muchas oportunidades, Roxana, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces este programa de trainees, tú no estás buscando solo a un practicante que cubra por un tiempo determinado la posición, sino estás buscando formar a tus futuros líderes dentro de Nexa y que efectivamente estén 100% alineados con los pilares, ¿no? Total. Entonces, de repente, en tu experiencia, ¿cómo te ha ido con este tipo de procesos? Más o menos, ¿cómo podrías decir que podemos ver el retorno de esa inversión inicial a nivel de resultados, ¿no? Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo. El año pasado, 2019, cerramos con prácticamente 43 practicantes a nivel global y el 12% se quedó en la organización. La idea de poder hacer estos procesos de el caso de trainee, practicantes, y minucioso, pidiendo, o sea, pasando por tantas etapas, es poder conseguir esta cantera, ¿no? Como le denominamos, cantera de jóvenes con potencial, de chicos que tienen ganas y que se alinean al fit cultural de la empresa para que posteriormente puedan ocupar posiciones dentro de la organización, iniciando su carrera como juniors, pero poco a poco van logrando posicionarse en otros puestos. Nosotros tenemos casos de chicos que han empezado como practicantes que ahora son gerentes de planta, ¿no? O sea, hay casos bastante lindos, interesantes de carrera que han continuado muchos años en la misma organización y han logrado desarrollarse de forma bastante fructífera. Entonces creo que ahí el detalle va en eso, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque claro, si hablamos de generaciones, ¿ok? Obviamente las primeras generaciones, por así decirlo, eran las personas que se quedaban 10 años, 20 años en una empresa, ¿no? Y eso obviamente ya cuando la generación Y comenzó a cambiar y las personas con el compromiso lo tienen, pero son de 2 años, 3 años y ahí piensan nuevamente en la movilidad. Pero si como empresa nos preocupamos de que personas están alineadas con la cultura, con las expectativas motivacionales y de crecimiento, entonces estamos dándole nuevamente una oportunidad y un engage que termina siendo 360. Entonces sí podemos pensar en tener una persona que entra como trainee y que en el transcurso del tiempo puede transformarse en un manager de la organización. Claro, y aparte, bueno, la tendencia es que la gente cambie de trabajo después de 3 años y medio, ¿no? Esa es un poco la tendencia y lo que busca, pero hay muchas personas que se quedan por eso mismo, ¿no? Empiezan a buscar otras alternativas y van haciendo línea de carrera porque pasan por otras áreas, ¿no? Eso es lo rico también de poder desarrollarte como profesional, ¿no? Buenísimo. Ya estamos justo llegando y más en el mundo digital, entonces no sé si podemos cerrar de la charla algunos consejos muy puntuales para los candidatos efectivamente que están en estos procesos de reclutamiento y que probablemente van a pasar por ese tipo de evaluación, ¿no? No sé qué tipo de consejos les podrían dar a ustedes para que esto sea un trabajo mucho más productivo y asertivo. Bueno, sí, yo creo que lo más... bueno, dale, Roxana. Bueno, lo principal, y creo que es lo que todo el mundo debería de tener en cuenta, es que tienes que ser totalmente genuino en un proceso de selección. Porque ahí es donde la persona que te selecciona va a poder identificarte de forma transparente, ¿no? No tratar de no ser tú cuando estás en un assessment, cuando estás en una entrevista, conocer mucho de la organización, buscar, indagar, investigar qué es lo que tiene esta empresa, cuáles son los proyectos que tiene, tratar de buscar muchas informaciones y si es posible, si conoces a alguien dentro de la organización, darle una llamada y preguntarle qué tal, cómo está la cultura, qué están haciendo, porque así ya tú te das cuenta como candidato que es la empresa que tú quieres y vas con otra predisposición también, ¿no? Creo que ese es un punto que yo recomendaría y no se olviden de la flexibilidad cognitiva en este entorno VUCA.
estamos en un momento de mucho cambio y tenemos que ser bastante flexibles cognitivamente para poder lograr resultados. En estos momentos es así. Buenísimo. Juliana. Juli. Gracias. Coincido con lo que mencionaba Roxana. Realmente ser auténtico le va a garantizar a la persona seleccionar a la empresa seleccionar al mejor candidato, pero a la persona, que finalmente somos nosotros quienes estamos ahí, nos va a dar más garantía de sentarnos en un lugar donde vamos a ser felices y vamos a realmente lograr satisfacer las expectativas profesionales. Entonces, si el tema de autenticidad y de transparencia no está de la mano en el momento de los procesos, no pierde solamente la compañía. Realmente para la compañía es fácil, entre comillas, decir, bueno, no pasó el periodo de prueba, siguiente proceso. Realmente el más afectado somos nosotros como candidatos. Entonces, pongámosle mucha atención a esto, seamos auténticos. Cuando nos enfrentemos a assessment diferentes a los tradicionales, como son los assessment center, las actividades, estos casos, analicen muy bien, analicemos muy bien la información, no dejen nada por hacer, realmente sean claros, concisos, precisos. Si vemos el espacio de adornar un poco más algo que me están preguntando, hagámoslo, si no, dediquémonos realmente a lo que me están y demos realmente todo. Lo que Manuel mencionó es muy importante. Nadie se conoce mejor que uno mismo, sin duda, pero no está de más, por ejemplo, tener la posibilidad de evaluarnos a nivel comportamental. Y hoy en día hay muchas opciones de hacerlo, tanto exponernos en procesos de selección como poder acceder a una prueba de competencias como tal, saber cómo me está leyendo una herramienta, dónde está lo más alto, dónde de pronto estoy en niveles intermedios, que eso no es estar mal, y qué es de pronto lo que está por debajo, identificar si es algo negativo o simplemente hace parte de mi perfil profesional. Esas serían como las recomendaciones, complementando lo que Roxana menciona. Genial, 100% alineados con los comentarios. Entonces, ya saben todos los participantes que nos están viendo ahora, principal es eso, ¿no? El tema de la transparencia y el autoconocimiento para poder salir esos procesos de reelección y las evaluaciones que por medio. El tiempo les agradezco inmensamente por su participación. Sé que van a haber otras oportunidades para conversando, así que les dejamos nuestros datos para que puedan escribir cualquier duda o información adicional que necesiten, y espero que todos tengan un excelente día. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Bye, Hasta bye. luego.